Desde estrellas del golf perdiendo cientos de millones de dólares por romances caóticos, hasta carreras destruidas por divorcios, adicciones y escándalos públicos. Estos no son simples chismes, son historias reales de talento, fama y fortunas que se derrumbaron por decisiones personales. ¿Qué pasa cuando no puedes dejar de enamorarte o de autodestruirte? 1. John Daly, pasión sin freno. Amor en repetición, consecuencias en bucle. John Daly nunca fue un hombre de medias tintas. Su talento era tan grande como su capacidad para el caos. Dentro del campo, podía ganar majors. Fuera de él, parecía decidido a destruir todo lo que construía. Se casó por primera vez en 1987 con Dale Crafton. El matrimonio duró 3 años. En 1992 llegó Betty Fulford, una relación marcada por excesos y violencia que terminó tras un incidente grave que nunca llegó a los tribunales. Luego vino Paulette Dean, de 1995 a 1999. Otro divorcio, otra factura, 4 matrimonios, 4 divorcios. En 2001 conoció a Sherry Miller en un torneo y apenas 7 semanas después ya estaban casados. Fue una decisión impulsiva que terminó siendo devastadora. En 2003, Miller fue implicada en drogas y apuestas ilegales y acabó en prisión. La relación se volvió cada vez más tóxica. En 2007, tras una pelea en un restaurante, Daly apareció en un torneo con cortes y rasguños en el rostro, asegurando que su esposa lo había atacado con un cuchillo. Ella huyó con su hijo. El divorcio se alargó hasta 2010, con batallas legales, órdenes judiciales y un desgaste absoluto. Daly admitió públicamente haber perdido entre 50 y 57 millones de dólares, sumando apuestas, divorcios y manutenciones. Llegó a pagar $40,000 mensuales en pensión. Hoy, pese a 2 majors y millones ganados, su patrimonio ronda apenas los 2 millones. Un genio del golf, incapaz de salvarse a sí mismo. 2. Ian Poulter, colapso de estilo de vida. No cayó por un escándalo público, cayó por vivir una vida que su dinero ya no podía sostener. Ian Poulter acumuló casi 30 millones de dólares en premios, pero su verdadero sello fue el lujo. Mansiones, autos exóticos y una colección de Ferrari valorada en más de 25 millones lo convirtieron en una celebridad incluso fuera del golf. En 2006 lanzó su propia marca de ropa, JP Design. Era ruidosa, llamativa y reflejaba perfectamente su personalidad. Pero el negocio fue un desastre financiero. Durante más de 6 años perdió dinero y solo logró ser rentable en una única temporada. El problema no fue solo el fracaso empresarial, sino que el gasto nunca se detuvo. Mientras los ingresos se estancaban, el estilo de vida seguía creciendo. Autos nuevos, propiedades, mantenimiento de una imagen carísima. En 2022 dio el salto a Live Golf, asegurando dinero inmediato, pero también perdiendo patrocinadores históricos como Mastercard. Fue otro golpe a su estabilidad financiera. Poulter no se arruinó de un día para otro. Se fue vaciando lentamente, manteniendo una vida de multimillonario cuando ya no lo era. El lujo nunca frenó, pero el dinero sí. 3. Phil Mickelson, adicción y caos. Durante años, Phil Mickelson fue uno de los golfistas mejor pagados del planeta. Ganaba torneos, acumulaba patrocinios y parecía intocable. Pero lejos de las cámaras, estaba perdiendo una batalla silenciosa. Entre 2010 y 2014, Mickelson perdió más de 40 millones de dólares apostando. A lo largo de 3 décadas, sus pérdidas superaron los 100 millones. No eran apuestas ocasionales. En algunos años llegaba a hacer casi 9 apuestas diarias. Mientras el dinero desaparecía, su vida personal se desmoronaba. Su esposa, Amy, luchaba contra el cáncer de mama, y el estrés emocional se mezcló con una adicción que se salió completamente de control. Rumores de divorcio, investigaciones federales y deudas crecientes comenzaron a rodearlo.
La presión financiera fue tan fuerte que, cuando fue investigado por uso de información privilegiada en 2016, utilizó ganancias del mercado bursátil para pagar deudas de juego. Incluso, su histórica relación con su caddy terminó afectada por el caos económico. Muchos creen que este colapso personal y financiero fue lo que empujó a Mickelson a aceptar el contrato garantizado de LIV Golf, una decisión que cambió su legado para siempre. Sobrevivió, pero estuvo peligrosamente cerca de perderlo todo. 4. Lee Westwood. Divorcio y caída. Durante más de una década, Lee Westwood fue el modelo de consistencia en el golf mundial. Siempre competitivo, siempre presente en los grandes torneos. Pero su mayor batalla no estaba en el campo. Tras 16 años de matrimonio, su esposa presentó el divorcio en 2015, alegando múltiples infidelidades. La separación amenazó con convertirse en una guerra legal por una fortuna estimada en $50 millones. Westwood negó las acusaciones, pero el daño ya estaba hecho. En pleno proceso de divorcio, él mismo admitió que era casi imposible concentrarse en el golf. Su rendimiento se desplomó. Su ranking mundial cayó del puesto 6 al 44 en cuestión de meses. Falló cortes, perdió confianza y terminó tomando una decisión drástica: abandonar el PGA Tour y regresar definitivamente al Reino Unido para estar cerca de sus hijos. El divorcio se cerró en 2017. Años después, Westwood reconstruyó su vida personal y encontró estabilidad, pero el costo fue enorme. No perdió su talento, perdió algo más valioso: tiempo, los años más importantes de su carrera. 5. El caso Tiger Woods y el efecto dominó. En 2009, el imperio más perfecto del deporte moderno se vino abajo en cuestión de semanas. Tiger Woods no solo era el mejor golfista del planeta, era una marca global construida sobre disciplina, control y perfección absoluta. Todo eso se derrumbó cuando salieron a la luz más de una docena de relaciones extramatrimoniales. Los patrocinadores huyeron. Accenture, AT&T y Gillette rompieron vínculos. Sus ingresos por patrocinios cayeron $22 millones en un solo año. El golpe final llegó con el divorcio. El acuerdo con Elin Nordegren fue estimado entre $100 y $110 millones, aproximadamente el 20% de su fortuna en ese momento. Pero el daño no fue solo económico. Su rendimiento deportivo colapsó. De ganar más de 20 millones al año en torneos, pasó a menos de 2 millones en 2011. Tiger volvió años después y escribió una de las mayores historias de regreso del deporte. Pero desde entonces, su nombre también es sinónimo de advertencia, de rey absoluto, a recordatorio eterno de lo rápido que todo puede caer. 6. Dustin Johnson. Rumores que no mueren. En el golf, a veces no hace falta una prueba, basta con el rumor. En 2018, Paulina Gretzky eliminó todas las fotos con Dustin Johnson de sus redes sociales. En cuestión de horas, el mundo del golf estalló. Se habló de infidelidades, discusiones familiares y una relación al borde del colapso. Los nombres comenzaron a circular: clubes privados, fuentes anónimas. Nadie pudo probar nada, pero el daño ya estaba hecho. No era la primera vez. En 2014, Johnson ya había tomado una misteriosa pausa del golf en medio de rumores similares. Desde entonces, su vida personal comenzó a pesar casi tanto como su talento. Nunca se confirmó ningún escándalo, pero la narrativa quedó instalada. A veces, en el deporte de élite, la sombra es suficiente para tapar la luz. Septini. Robert Allenby. Una noche que lo cambió todo. Robert Allenby tenía una carrera sólida, respetada y bien pagada. Todo cambió en una sola noche. En 2015, tras fallar el corte en un torneo en Hawái, salió a beber. Horas después apareció golpeado, ensangrentado y afirmando haber sido secuestrado, drogado y abandonado. La historia se volvió viral, pero rápidamente empezó a desmoronarse. Testigos contradijeron su versión. Cámaras lo ubicaron en un club nocturno,
Incluso una mujer que supuestamente lo ayudó negó haberlo visto. La credibilidad de Allenby quedó destruida. Meses después, durante un torneo, discutió con su caddy, quien abandonó la bolsa en pleno recorrido. Un aficionado terminó cargándola. Fue el punto final. Hoy, cuando se menciona su nombre, no se habla de sus títulos, se habla de esa noche. 8. Mike Weir, cuando el golf deja de importar. Mike Weir lo tenía todo, un Masters, millones en ganancias y el respeto absoluto del circuito. Pero las lesiones llegaron primero, luego el declive deportivo y finalmente el golpe más duro, el divorcio tras 21 años de matrimonio. Con 2 hijas adolescentes, Weir tomó una decisión poco común en el deporte de élite. Se alejó del golf, no porque estuviera en bancarrota. Su patrimonio seguía siendo sólido. Se fue porque entendió que había cosas más importantes que ganar torneos. Regresó años después, pero el tiempo perdido nunca volvió. A veces, el verdadero precio no se mide en dinero. Devint Sergio García. Amor y declive. Sergio García estaba en la cima del mundo. En 2008 era número 2 del ranking mundial y acababa de ganar el Players Championship. También estaba enamorado, saliendo con la hija de Greg Norman. Cuando la relación terminó en 2009, algo se rompió. Él mismo admitió que perdió la motivación para entrenar. Su juego se desmoronó. Cayó del puesto 2 al 78 del mundo. Falló cortes, perdió confianza y quedó fuera de la Ryder Cup por primera vez. Durante años fue un jugador irreconocible. Volvió más tarde, ganó el Masters y encontró estabilidad. Pero esos años nunca regresaron. 10. Greg Norman. El divorcio de 100 millones. Greg Norman no solo fue un gran golfista, fue un imperio. Durante décadas acumuló una fortuna estimada en $500 millones. Todo parecía sólido hasta que dejó a su esposa por la tenista Chris Evert. El divorcio fue devastador, más de $100 millones en pagos, propiedades, joyas y acuerdos. Norman lo llamó el precio de la libertad. La ironía, su nuevo matrimonio duró apenas 15 meses. Un error personal que casi destruye un legado empresarial construido durante toda una vida. Dinero, fama, talento. Nada de eso te protege cuando tu vida personal se sale de control. En el golf, como en la vida, el golpe más caro no siempre se da en el green. A veces se da fuera del campo, y no hay forma de repetirlo.